Hola amigos de YouTube, mi nombre es Jorge Gómez, voy a ser su profesor de estadística. Mi correo de contacto es docencia.estadística@gmail.com. Bueno, ¿en qué va a consistir este curso? Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver los conceptos clave de estadística, organización de datos, la representación gráfica de datos, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y por último las medidas de posición. Primero, nosotros vamos a partir por lo que se llaman los conceptos clave de estadística o los conceptos básicos. Pero para ver los conceptos básicos, uno parte por la definición de estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es una disciplina que diseña procedimientos para la obtención de información de los datos, como asimismo proporciona las herramientas que permiten extraer la información. ¿A qué me refiero con esto? Un procedimiento diseñado podría ser el encuestar, la consulta. Y mi herramienta que me permite extraer información, en este caso sería el cuestionario o la encuesta. ¿Está clara la definición de estadística? Vamos a ver las explicaciones que tenemos. En el campo de la salud tenemos los estudios de enfermedades, los estudios de fármacos, la estadística de salud pública, lo que está pasando, el seguimiento del coronavirus, etc. Todo eso es mucha aplicación en salud. En la parte de contabilidad, lo mismo. La recolección de datos, o sea, cuando quieren ver la oferta, la demanda. En la prevención de riesgo tenemos la prevalencia de accidentarse el trabajador. Y por último, en educación, los índices educacionales. ¿A qué me refiero con eso? Cuando quieren comparar una cierta institución con otra, ¿cómo se comparan? Estandarizan los valores y en este caso utiliza el promedio y ahí uno puede comparar con otras instituciones. Ahora vamos a ver los conceptos básicos. Comencemos, primer concepto básico. La población. ¿Qué es la población? La población es el conjunto completo de individuos o elementos de interés. ¿Por qué yo digo individuos o elementos? Porque podría ser una persona, un animal, y elemento podría ser una cosa, puede ser una vacuna, podría ser un fármaco, podría ser una bomba, etc. Entonces ahí no sabemos, por eso es individuos o elementos. Veamos la definición mediante un ejemplo. Estudiar el rendimiento académico de la carrera de Educación Diferencial de la Universidad de la República. Y me hago la pregunta, ¿quién es la población? En este caso la población son todos los estudiantes que cursan la carrera de Educación Diferencial en la Universidad de la República. O sea, es el todo que conforma mi elemento de interés. En este caso, los estudiantes. Son todos los estudiantes. Segundo concepto básico, muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es un subconjunto representativo seleccionado de la población. ¿Ya? Un subconjunto. ¿Qué quiere decir un subconjunto? Es una parte del todo. ¿Y qué quiere decir representativo? Que posea las mismas características de mi población objetivo. Veámoslo con el mismo ejemplo anterior. ¿Quién podría ser la muestra para este ejemplo? Los estudiantes que cursan la carrera de Educación Diferencial en la Universidad de la República, sede Concepción, sería una muestra. ¿Por qué puede ser la misma característica de mi población objetivo? Está claro. Ahora, uno se preguntará, si yo escojo, por ejemplo, alumnos de primer año de la sede Concepción, ¿es una muestra? ¿Es un subconjunto? Sí, claro, un subconjunto. Pero representativo, no. Porque si estamos estudiando toda la carrera de Educación Diferencial, podríamos estar estudiando, ¿cierto?, los de alumnos de primer año, de segundo, tercero, cuarto y último año. Entonces ahí no están incorporados, solamente aparecen los primeros años. Entonces por eso uno tiene que ser, mi muestra tiene que mi muestra tiene que estar compuesta por elementos que representen a mi población objetivo. Tercer concepto básico, unidad. ¿Qué es la unidad? Es el objeto que observamos. Cuando el objeto es una persona, lo referimos como un sujeto. Entonces yo, donde estoy midiendo, mi objeto de medición, mi unidad.
Por ejemplo, para el caso anterior, para el ejemplo principal, ¿cuál sería la unidad? ¿A quién observo yo? El estudiante. Entonces, claro, la unidad es el estudiante. Cuarto concepto, observación. ¿Qué es la observación? Es la información o característica que registramos de cada unidad o de cada sujeto en este caso. Es la información que me da. Ahora, esa característica podría variar de unidad a unidad, que eso pasa. Y ahí pasamos que esa característica pasa a denominarse variable porque va cambiando, varía, como la palabra lo dice. Ahora, si yo esas observaciones las colecciono y estoy midiendo una o más variables, ahí estoy conformando lo que se llama una base de datos. Entonces, aquí tenemos, le doy un ejemplo, una base de datos. Aquí tenemos 4 personas seleccionadas al azar, sería una muestra en este caso, donde estoy registrando 3 variables a la vez y estoy conformando lo que se llama una base de datos. Entonces, aquí ya hemos visto los conceptos básicos. Entonces, la próxima clase vamos a ver lo que se llama los tipos de variables. Entonces, nos vemos. Hasta luego.